Colombianos, el día de hoy vamos a ver un muy buen regaño por parte del presidente Petro a los medios de comunicación populares por su falta de veracidad, falta de ética y falta de valores a la hora de informar a los colombianos. Así como también vamos a ver un parte de tranquilidad referente a la jueza Sandra Heredia debido a un comunicado que deja satisfecho a muchos colombianos. Así como también vamos a ver la publicación del periódico El País con la cual tumban el show del uribismo y la derecha en Colombia. Y resulta que nos muestran una vez más el modus operandi que tiene el uribismo en Colombia, siempre hacerse la víctima cuando los fallos judiciales no son a su favor. También, queridos amigos, tocaremos brevemente a estos dos personajes, al señor Diego Cadena y el señor Hernán Prada, los cuales, según muchos medios de comunicación, los están categorizando como los eslabones de Uribe, que aún faltan por judicializarse. Óiganlo muy bien, queridos amigos. Entonces, empezaremos hablando acerca de la jueza Sandra Heredia, y es que la Unidad Nacional de Protección ya dio un comunicado referente a la jueza Sandra Heredia. Dice: la Unidad Nacional de Protección, UNP, recibió el pasado 11 de febrero del 2025 una solicitud de protección por parte de la juez 44 Penal de Circuito Sandra Liliana Heredia Aranda, quien actualmente es beneficiaria de la entidad. La UNP realizó la respectiva valoración del riesgo y actualmente, ante una nueva solicitud, óigalo muy bien, una nueva solicitud de la jueza Sandra Heredia, se evalúan hechos sobrevinientes junto con la Dirección de Protección de la Policía Nacional, por los cuales podría determinarse el refuerzo de su esquema de seguridad. Óigalo muy bien, van a reforzar el esquema de la seguridad de la jueza Sandra Heredia, tema que deja muy satisfecho a los colombianos debido a ese fallo que dio en contra del señor Álvaro Uribe Vélez. También, queridos amigos, vamos a hablar del comunicado del presidente Petro, donde ataca directamente a los medios de comunicación populares, y todo esto debido a que pues están informando siempre algunas cosas de la derecha. Por ejemplo, acá la señora Paloma de Valencia diciendo que pues Uribe era víctima de una persecución política por culpa de Petro, porque Petro le tenía miedo a Uribe. Bueno, entre muchas cosas que hemos visto de la derecha en este país. El presidente Petro no se aguantó todas estas reacciones de los medios de comunicación y dice lo siguiente: la labor de una parte de la prensa ha sido terrible en estos días. Presionar a la juez para obtener un resultado político y no jurídico, casi hasta amenazar a la juez, como hacen las mafias. Hay una falta de vocación profunda de los códigos mínimos de la democracia en estos comportamientos. Parece que hubiera pasado nada desde que algunos medios radiales y escritos arrojaron a campesinos conservadores y liberales a matarse entre sí por centenares de millas. Es la existencia de justicia fuerte lo que permite salir de la violencia. Por tanto, permita que esa justicia actúe, no la silencien, no la amenacen, porque hunden la sociedad en la violencia. Simpatizantes o no del expresidente Uribe deben respetar esa justicia. Lo demás es la bestialidad. Y Colombia debe ser sabia. Este gobierno no persigue a nadie por razones políticas, sexuales, de género o religiosas. No presione a la justicia, que es independiente por completo del gobierno. Cualquier mención en contrario de autoridades extranjeras no es sino un ultraje que no permitimos. ¿Cuál mención en contrario de sectores de la ciudadanía? No acierta con la verdad. La juez ha actuado libremente desde nuestra conducta, es lo que un presidente demócrata debe hacer. Óigalo muy bien, queridos amigos, y sobre todo pues enfatizar lo que dice el presidente Petro, que los medios de comunicación han sido muy terribles estos días atacando a la jueza Sandra Heredia, y ahora más que se da el fallo en contra de Álvaro Uribe Vélez, pues dándole más opinión y más publicidad a algunas personas de la derecha que están pues diciendo que supuestamente todo fue un montaje, que es persecución política, entre otras cosas. Tema por lo cual el presidente Petro el día de hoy responde ante los medios de comunicación. Y también, queridos amigos, empecemos a hablar acerca de esta publicación del País, muy buena hay que decirlo, con lo cual nos demuestran una vez más a todos los colombianos el modus operandi que tiene el uribismo en Colombia, y es que cuando un fallo va en contra de ellos se hacen las víctimas y empiezan a decir que es persecución política o que la justicia no actúa de forma idónea. Entonces empezamos con el título, dice: de las chuzadas a los falsos testigos.
Álvaro Uribe Vélez, el expresidente que siempre estaba protegido de sus escándalos. Óigalo muy bien. Vamos a resaltar algunas partes importantes de la publicación. Uribe Vélez pasó buena parte de su administración, las 2 campañas presidenciales siguientes y 6 años como senador, defendiendo a por lo menos una decena de exfuncionarios de alto nivel que han sido declarados culpables por delitos que cometieron durante su gobierno y que de una u otra forma podrían haber favorecido su proyecto político, aunque las faltas le ayudaron a sus planes o banderas políticas. Él nunca pasó el banquillo de los acusados, sino hasta ahora. Esto en parte porque aquellas acusaciones penales se hicieron ante el Congreso, donde casi siempre reina la impunidad en la comisión que debe investigar a los expresidentes. Óigalo muy bien, porque miren cómo desde el extranjero se dan de cuenta lo terrible y fracasado que es el Congreso de la República en Colombia. El caso de falsos testigos es una excepción, como los hechos ocurrieron cuando Uribe era senador y este renunció a su curul para evitar que lo juzgara la Corte Suprema. El proceso pasó a la justicia ordinaria. En este escenario, la jueza Sandra Heredia determinó que quienes actuaron en nombre del ex jefe de Estado para conseguir falsos testimonios, como el abogado Diego Cadena, lo hicieron con su conocimiento. El señor Álvaro Uribe Vélez sabía lo ilícito de su actuar. Por años, Uribe Vélez ha negado su participación en los distintos escándalos, ha defendido la integridad de sus antiguos colaboradores y ha cuestionado decisiones judiciales adversas. Ahora, el máximo líder de la derecha colombiana, acostumbrado a una defensa constante de sus aliados, le llegó el turno de responder directamente a la justicia. La jueza Heredia lo declaró culpable de los delitos de fraude procesal y soborno de testigos en actuación penal. La Corte Suprema de Justicia no solo declaró culpable a Medina. Bueno, acá vamos a hablar un poco de ese recorderis que nos traen acá a colación el día de hoy, el periódico El País, donde nos dicen de las actuaciones anteriores del señor Álvaro Uribe Vélez, sobre todo de cómo salía a defender a algunos de sus funcionarios diciendo que eran inocentes, pero según la justicia y el tiempo y la historia los han catalogado como culpables, inclusive se han condenado. Entonces, retomemos, dice, culpable a Medina del delito de cohecho, sino que condenó a 3 exfuncionarios de Uribe por formar parte de la yidis política: el exministro de Protección Social Diego Palacio, el exministro del Interior y de Justicia Sabas Pretelt de la Vega y el exsecretario de la Presidencia Alberto Velázquez. El exmandatario defendió a sus funcionarios y reaccionó cuestionando la credibilidad de los magistrados, como lo vemos el día de hoy. No fue el único caso en el que el líder político puso en duda actuaciones de la justicia. También calificó como infamias las publicaciones periodísticas que profundizaban en los seguimientos e interceptaciones ilegales desde el antiguo Departamento Administrativo de Seguridad, el DAS, un organismo adscrito a la Presidencia de la República, a magistrados de altas cortes, opositores, periodistas y defensores de derechos humanos. Nunca di orden, insinué o consideré una opción ilegal. En conversaciones públicas o privadas, aseguró en el 2010 Uribe. Esta partecita la subrayé porque son muy importantes y hablan acerca de las personas interceptadas por Álvaro Uribe Vélez, entre las cuales pues encontramos a los opositores, al presidente Petro, a su primo Mario Uribe. Óigalo muy bien, porque este señor hasta su propia familia investigaba. La acusación contra Uribe Vélez no llegó a resolverse, sin embargo, entre una veintena de condenas penales figuran las de 2 exdirectores del DAS de su gobierno, señalados de dar directrices para ejecutar los seguimientos e interceptaciones de manera irregular: Jorge Noguera y María del Pilar Hurtado, sentenciados a 28 y 14 años de cárcel respectivamente. También fueron condenados el exsecretario jurídico Edmundo del Castillo, el exsecretario de Prensa César Mauricio Velázquez y el exsecretario general del Palacio Bernardo Moreno, este último también implicado en la yidis política. Óigalo muy bien lo que dice esta frase: si el gobierno ordenara
el espionaje ilegal tendría que ir a la cárcel, empezando por el presidente de la República, dijo Álvaro Uribe Vélez, cosa que ya se ha ratificado las interceptaciones por parte del DAS en su momento, pero Álvaro Uribe Vélez no ha ido a la cárcel por eso. Entonces miren cómo la justicia hasta ahora es que está actuando en ciertas investigaciones referentes a Álvaro Uribe Vélez. A las reacciones de la defensa del expresidente por hechos que ocurrieron durante su gobierno se suman las que surgieron ante las revelaciones de los falsos positivos, las ejecuciones extrajudiciales de personas inocentes que las fuerzas militares hicieron pasar por guerrilleros entre 2002 y 2008. Óigalo muy bien. Su partido, el Centro Democrático, ha sostenido que gracias a las acciones tomadas por el gobierno de Álvaro Uribe se acabaron los falsos positivos en el país. En un comunicado que publicó tras el informe de la Comisión de la Verdad en 2022, argumentaba que se priorizaron las desmovilizaciones por encima de las bajas o las capturas. El medio digital La Silla Vacía detectó que 3 de los 4 puntos que contenía ese comunicado eran engañosos. Es que no se cansan de mentir a los colombianos de frente a través de comunicados y a través de críticas públicas. Uribe Vélez declaró como una injusticia el proceso contra su exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, la joyita de Andrés Felipe Arias, que ahora está haciendo cursos de criptomonedas, condenado a 17 años de prisión por irregularidades en el programa Agroingresos Seguros, dirigidas a favorecer aspiraciones políticas. Arias fue uno de los ministros más cercanos al expresidente Álvaro Uribe Vélez y su precandidato a la presidencia de la República en elecciones del 2010. Y recordemos que Uribe también, debido al fallo del señor Arias, salía a defenderlo y decir que la justicia no estaba actuando de forma idónea a la ley, cosa que se desestimó porque la condena fue muy contundente en contra del señor Arias. Escúchenlo muy bien porque este es el modus operandi de la derecha y el uribismo en Colombia. Siempre decir que los fallos que van en su contra no van acorde a la legalidad y que es una persecución política o un montaje político según ellos. Si hubiera una sola prueba de que el exministro Arias o que sus compañeros se robaron un peso, yo no los defendería ni habría ido allá al lugar de reclusión. Hágame el favor, miren cómo defiende a la joyita del señor Arias y sobre todo pues recordemos que el señor Arias fue condenado por material probatorio muy contundente referente a los dineros que se cogieron de Agroingresos Seguro. También, queridos amigos, pues hablemos un poco acá referente al señor Hernán Prada y Diego Cadena, porque miren cómo los están catalogando otros eslabones del caso Uribe con cuentas pendientes. Óigalo muy bien, queridos amigos, esto lo vamos a tocar muy breve, pero vamos a hablar acerca de lo más importante. En lo que se conoce como el caso Uribe, se sabe que hubo personas cercanas al ex primer mandatario que le ayudaron a cumplir su estrategia ilegal y que además tienen cuentas pendientes con la justicia. Diego Cadena y Juan José Salazar. El próximo 15 de agosto, el ex abogado del expresidente Diego Cadena y su socio Juan José Salazar conocerán si son condenados en primera instancia por el caso Uribe. De acuerdo con la fiscalía, los dos penalistas realizaron visitas a distintas cárceles del país y habrían entregado sumas de dinero a desmovilizados de las autodefensas para manipular sus testimonios y que estos señalaran al senador Iván Cepeda de haberles ofrecido dádivas a cambio de involucrar a la familia Uribe Vélez con el paramilitarismo. Esto ya se sabe que el señor Diego Cadena pues también va a ser condenado porque los materiales probatorios referentes a su caso son muy concisos. Álvaro Hernán Prada, ex congresista y magistrado del Consejo Nacional Electoral. Ante la Sala Primera Instancia de la Corte Suprema avanza el juicio contra el excongresista del Centro Democrático y actual magistrado del Consejo Nacional Electoral, Álvaro Hernán Prada, por su posible participación en una de las redes que intentó torcer testigos a favor del líder de su partido político. Óigalo muy bien, el señor Álvaro Uribe Vélez. Prada es acusado
por presuntamente buscar a Juan Guillermo Monsalve a través de un hombre conocido con el alias de Caliche. Ese contacto que habría buscado Prada, dice la Corte, era para ejercer presiones ante Monsalve con el fin de que se retractara de los señalamientos que había hecho en contra del expresidente y su hermano, el ganadero Santiago Uribe Vélez. A juicio de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, Prada habría instrumentalizado y aprovechado la condición de congresistas para conservar su liderazgo político y también para abordar al testigo de la actuación penal a través de un intermediario, por lo cual se desviaron o se usaron de forma abusiva sus funciones como representante a la Cámara. Óigalo bien, queridos amigos, muy buena publicación donde nos dicen que estos dos eslabones aún faltan por condenarse. Sobre todo por resaltar que el señor Diego Cadena ya está más condenado, porque eso se sabe que el material probatorio es muy conciso y lo van a condenar. Pero miren cómo nos dicen que el señor Hernán Prada y sobre todo la conexión con la compra de testigos a favor del señor Álvaro Uribe Vélez. Entonces, queridos amigos, espero que les guste la información. Hasta acá el video del día de hoy. Nos vemos hasta la próxima.